Mi compost sigue vivo y hoy te cuento qué ha pasado con él. Haciendo un recuento, comencé el 4 de septiembre con este compost y un montón de bolsas. En esta ocasión lo que hice fue armar mi bucket como siempre, con capas de cartones de huevo, de material fresco, de papel manila y de compost maduro. Una semana más tarde volví a abrir mi compost y encontré que en este material ya se había reducido el tamaño, había mucha humedad en el medio y eso era importante tomarlo en cuenta porque ha sido una de las batallas más fuertes con este compost. Siempre se ha mantenido muy húmedo y en gran parte era por la gran cantidad de materia orgánica que había en él. Así que como remediación nuevamente hice varias capas de cartones de huevo y papel para poder absorber el exceso húmedo. Como era tanto material, el bucket quedó súper lleno, pero se intentó poner todo adentro. Unos días después volví a abrir el bucket para encontrarme que el material en la parte superior había avanzado bastante, había crecimiento de micelio de hongo, lo que era un buen indicador, y que la inoculación que se había hecho con el compost maduro pues estaba funcionando. Sin embargo, en el fondo del bucket había muchísima agua, humedad o líquido, lo que me indicaba que pues todavía tenía que agregarle más material seco. Una vez más, pues saqué todo el material que había en el bucket. Esto es todo lo que había en ese momento en el bucket y comencé a hacer las capas de cartones de huevo, material seco como papel, manila y demás para mejorar entonces el tema de la humedad. Hice varias capas hasta llegar a la parte superior y luego aproveché para inocular con algo de hongo del compost maduro. Más adelante en el mes volví nuevamente a revisar mi compost y como en la ocasión anterior pues se veía un buen aspecto en la parte superior del compost. Sin embargo, cuando llegábamos más abajo de la mitad encontramos otra vez muchísima humedad. Así que una vez más sacábamos todo el material que había en el bucket para volver a crear capas de material seco como cartón de huevo. Yo uso cartón de huevo porque simplemente es lo que yo tengo más disponible, adicional de que es muy buen retenedor de humedad. Y completar entonces el bucket nuevamente con este material que me hace que otra vez el volumen suba hasta el tope y que es súper lleno. Y bueno, aproveché para también añadirle algo de hongo. En esta fecha también inicié un segundo tanque, pero en este caso lo que quería era simplemente deshacerme del material que ya tenía acumulado fresco en mi cocina. No quería volver nuevamente a tener tantas bolsas, así que lo que hice fue ponerlo todo en un tanquecito. Y así pasé de uno a dos tanques. Llegamos al mes de octubre y bueno, les cuento que en este mes fue que todo se descontroló porque me puse muy perezosa. Que el boque pequeño lo seguí utilizando para agregar siempre material fresco. Lo que hacía era que agregaba material fresco y luego le ponía una capa de compost maduro para entonces que se fuese procesando. Lo que no tomé en consideración en ese momento fue añadir también material seco. El boque original seguía avanzando, sin embargo, aún le estaba viendo señales de exceso de humedad en el material, lo que no era un buen indicador. Como en ocasiones anteriores, lo que procedí fue a incluir material seco para absorber el exceso de humedad. Que llegando casi a mediados de noviembre, volvimos a revisar nuevamente los buckets. En este caso, pues el bucket grande se veía mucha humedad, muchísima humedad y en el fondo efectivamente encontramos mucha humedad, así que tocó fue volver a colocar capas de cartones de huevo. Este día me quedé sin batería, así que no pude grabar mucho más de lo que había en el otro bucket. Hola, 6 de diciembre y bueno, este es el compost que comenzamos ya hace un par de meses. En este caso, el compost se ve así porque hace unos días incluí material nuevo. Tenía una serie de material que en verdad ya no podía mantener más, porque ya no tenía espacio en el otro bucket pequeño, entonces lo metí aquí. Y nada, pues esto me resetea un poco mi compost, pero sí ese día no tuve chance de revisar hasta el fondo, así que lo que voy a hacer hoy es revisar todo hasta el fondo a ver cómo está el material y la humedad. Ok, el material abajo sí está bastante húmedo, si ven ahí, veo que hay como un charquito de líquido.
No tiene realmente gran olor, pero sí está muy húmedo. Bien, llené todo el bucket, hice capas delgadas de cartones y capas delgadas de material. Lo único que el bucket se llenó y me quedó todo ese material afuera. Entonces lo que voy a hacer es ponerlo en este otro. Voy a sacar esto que está aquí, que es humo de lombriz, que de hecho lo estoy usando para inocular aquí. Voy a sacarlo de aquí y voy entonces a meter este material de lado acá junto con lo que tengo en el bucket chiquitito. Ya saqué el material, está acá. Y aquí tengo el bucket lleno, acá tengo lo que tengo que meter y allá tengo lo del tanque chiquito. Vamos a ver. Y entonces puse papel maní en el fondo de esto porque ya no tengo cartón de huevo. Y lo que voy a hacer entonces es revisar el bucket chiquito. Nice. Ok, no sé qué semana es, pero vamos a hablar de que esta vuelta es la segunda vez que veo esto después del día que separé el compost en dos buckets. Este es el bucket original, mucho mejor ya. Ya no tiene exceso de humedad en el fondo. Eh, ya no se ve charco en el fondo. Y que esta vuelta lo único que se va a hacer es revolver y volverla a dejar. Ok, como ves, él ya no está lleno, bajó bastante. La semana pasada lo dejamos al tope por los cartones y ya bajó buco, o sea, como 15 centímetros en volumen. Entonces, ya este se va a quedar así y ahora voy a ir a revisar ese de allá. El segundo bucket, que es el más reciente, sí tenía bastante humedad en el fondo, así que tocó hacer la inclusión de material seco. Eso no lo tengo grabado porque en verdad se me acabó nuevamente la pila y tuve un percance ese día, así que nada más podemos saber que lo hice. Bien, llegamos entonces al 2024 y revisando el bucket azul, encontramos que había buenos avances, el volumen del material había disminuido, había cierta grado de humedad, pero revisando hacia el fondo se encontraba en muy buen estado, había avance, encontramos micelio de hongo, posiblemente algo de bacteria que estaban actuando en el material y que nos señalaba que este material estaba progresando. Llegando al fondo, vemos que en realidad sí hemos progresado, la humedad ya está más controlada, lo que pues vaticina que ya este compost va a entrar en, como quien dice, una fase de maduración para las próximas semanas. Pasando al segundo bucket, que es el de la tapa roja, lo que encontramos es que el cartón que se puso en la parte superior ahora está muy entero, hay muchas larvitas de mosca. Este cartón es el cartón que viene de las bandejitas de supermercado. Posiblemente es un cartón que tiene algún tipo de aglomerado, lo que hace más difícil que sea descompuesto por los microorganismos del compost y no se integre tan fácilmente y no absorba tan fácilmente la humedad que en él existe. Ya llegando al fondo del bucket, si vemos que pues hay líquido, humedad en el fondo. Importante pues recalcar que este es un bucket cerrado, no le tenemos agujeros, por lo que toda esa humedad se mantiene dentro del bucket y es importante mantener un balance entre lo que es el contenido seco y la humedad o el contenido fresco del bucket. En este caso, pues lo que se hizo fue sacar nuevamente todo el material para entonces comenzar a armarlo con capas de cartones o papel manila o bueno, en casos de personas que tengan jardín, podrían incluir hojas secas. Y bueno, saltando al día de hoy, 19 de enero, revisamos el primer bucket rojo, encontramos que aún estaba muy húmedo, por lo que volvimos a agregar capas de material seco y fresco, un poco de material fresco que teníamos allí. Y luego pasamos entonces al azul. Recordemos que este es el bucket más viejo. Para esta semana ya se esperaba que estuviera en mejor estado, que ya no hubiera tanta humedad. Efectivamente no estaba tan húmedo el material. La verdad es que hubiese querido poner una capa delgada de material seco en el fondo para recoger un poquito de humedad que sentí que había al fondo del bucket. Lamentablemente no tenía cartones ni nada, ya me había gastado todo en el bucket rojo y pues nada más me tocó fue revolver un poco el material, revisarlo para ver que estaba bien y volverlo entonces a introducir en el bucket.
ya entonces posiblemente no espere los 7 días para hacerlo, sino que esperaré menos eh, para introducir ese material seco que me quedó pendiente. Y bueno, eso es hasta donde llevo el compost ahorita. Es un compost que me ha costado un poco más porque no he sido tan constante con las revisiones y los volteos. Pero bueno, ahí vamos. Así que nos vemos. Chao.